Un saludo para todos en este nuevo tiempo de reflexión de la palabra de Dios, eh, invitándolos a que sigamos meditando en el tema del Espíritu Santo, y hoy vamos a tener la reflexión y la meditación y el estudio de la palabra teniendo en cuenta los dones de poder. Como siempre, deseo que Dios te bendiga, que donde quiera que te encuentres tengas la presencia y el respaldo de Dios en tu vida. Voy a leer ahí mismo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9 y versículo 10 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí en este pasaje donde hemos venido meditando y reflexionando, pues podemos notar que aparecen esos dones que nos son dados, nos son entregados por el Espíritu Santo, pero específicamente aparecen tres dones que son el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Cuando estudiamos respecto a los dones del Espíritu, no es que unos sean mejores que otros, ni es que unos sean superiores a otros. No necesariamente ni debe ser visto de esta manera, sino que lo que debemos entender es que son 9 cualidades, como lo hemos dicho, 9 características, 9 regalos de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, con la finalidad de traer ayuda a la vida de la iglesia, para que la iglesia pudiera tener ese respaldo de Dios por medio de esos dones. Pero hemos estudiado y hemos visto que los dones los reparte el Espíritu Santo, y los reparte según su voluntad, según su propósito, y no es el pedirlo el que nos va a hacer dueños de ese don, porque es el Espíritu el que entrega el don. ¿Sí? Entonces, todos los dones de poder eh, van siempre con un objetivo, como los otros dones anteriores, ¿sí? Señalan acciones concretas tomadas por el creyente, con la seguridad de que tiene la ayuda divina. Es decir, cuando vamos a ejercitar el ministerio, cuando vamos a desarrollar la vida espiritual, la vida cristiana, pues tenemos que recordar que necesitamos esa ayuda divina, esa ayuda y esa presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Estos dones resultan en lo que la Biblia llama señales y maravillas. Es decir, el pueblo de Dios siempre estará acompañado por ese gran y soberano Dios, y ese Dios hará señales y maravillas dentro de su pueblo para que se vea esa acción poderosa de Dios. Si recordamos desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, era esclavizado por Egipto y llevaba 430 años prisionero allí, esclavizado, y llegó el momento en que Dios los fue a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Aparecen allí un momento, situaciones de plagas, de trato de Dios con Egipto, ¿sí? Y allí se magnificó el poder de Dios, ¿sí? Entonces el pueblo podía ver a ese Dios en acción, y es lo que Dios quiere hacer por medio de los dones, es que veamos el poder y la acción de Dios en nuestra vida. El primer don en la lista es el don de fe, dentro de este grupo de dones, ¿sí? Este don, por razones obvias, es diferente a la fe salvadora, es decir, una cosa es la fe en cuanto a la salvación, la fe en cuanto a llegar a creer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, a Cristo como el Salvador del alma, el Salvador de la vida, ¿sí? Esa es una fe salvífica, y esa fe, dice la Biblia, que sin esa fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Es decir, necesitamos esa fe para poder entrar en el reino de los cielos. Y esa fe parte del hecho de que yo, como creyente, como ser humano, tomo la decisión de creer en Jesús, aunque no lo pueda ver físicamente, aunque no lo pueda tocar físicamente,
pero tomo la decisión de creer en Él. Y sin esa fe, como dice el texto bíblico, es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Se presentan ocasiones en que el Espíritu Santo imparte una medida específica de fe para cumplir cosas que normalmente están fuera de lo que el creyente espera. Y este es el don de fe. Es decir, van a haber momentos donde la fe básica, la fe salvadora no es suficiente, sino que vamos a necesitar como una dosis especial de fe. Y es allí donde se va a reflejar ese don de la fe. ¿Sí? Todas las personas podemos llegar a tener fe en mayores, en menores, ¿sí? Digamos dimensiones o en menor cantidad. Unos tienen una fe abrumadora, una fe que sobrepasa cualquier situación. Y ya cuando la fe, digamos, que llega a esos niveles superiores, uno podría estar pensando que está hablándose del don de fe. ¿Sí? Es decir, toda persona se puede levantar a diario con el deseo y la creencia de que hoy será un buen día, de que hoy me irá bien, de que hoy podré salir adelante, y esa es una fe que está o puede estar en todos los seres humanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces en todo ser humano, aún sea o no sea creyente, hay esa capacidad de fe. ¿Sí? Sin embargo, hay momentos donde la fe se va a ver confrontada, se va a ver puesta en evidencia y vamos a tener que comprobar qué tanta fe tenemos, qué tanta seguridad tenemos en Dios. Recuerde que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, ¿sí? Y en todo el capítulo de Hebreos, si lo quieres leer, vas a encontrar allí toda una formulación o una exposición de lo que es la fe. Y empieza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Jesús muchas veces nos enseña a través de los evangelios acerca de la fe. En algún momento muestra que sus discípulos, los apóstoles, carecieron de fe y él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Entonces la fe es una situación donde no hay cabida a la duda, donde no hay lugar para dudar, sino que tiene que haber esa seguridad, y somos seres humanos a veces inconstantes, débiles, y donde falla nuestra fe. Pero debemos pedirle a Él todos los días en oración, al Padre Eterno, que nos llene cada día más de esa fe, que la fe que está en el Señor Jesús esté en nuestra vida, y que el Espíritu Santo nos llene de esa fe. Y si has sido bendecido con el don de fe, pues siempre verás las cosas de una manera diferente y creerás siempre que todo es posible, aunque tengas la situación en contra, aunque tengas dificultades, luchas, siempre creerás y vencerás en el nombre del Dios Todopoderoso. Ese es el don de fe, es una capacitación, una capacidad especial que Dios da a algunas personas, a algunos de sus hijos, con la finalidad de que esas personas ayuden a otros, a los más débiles, a los que de pronto no tienen esa fuerza, esa fortaleza. En cuanto a los dones de sanidades, Dios no reparte estos dones a la persona que necesita la sanidad. Es decir, no quiere decir que una persona porque necesita sanidad va a recibir el don de sanidad. Él reparte esos dones a personas que Él usa para traer sanidades a las personas enfermas. ¿Sí? Todos igualmente vamos a ser y podemos ser usados en una sanidad sin tener el don de sanidad. ¿Sí? Recordando siempre que el que sana es Dios. ¿Sí? Hay personas que oran por un enfermo y ese enfermo se sana, se restaura, se levanta de su postración, y si esa persona ora por otra persona y sigue notando, pues va a tener que apreciar que Dios está obrando, y que lo más seguro es que recibió el don de sanidad, porque Dios usa a esas personas para traer sanidad a los que están necesitados. ¿Sí? Él reparte esos dones con esa finalidad, ese don de sanidad. La palabra dones en plural en el lenguaje original, esto puede estar indicando que Dios reparte un don permanente. ¿Sí? Es decir, los dones en el plural es que Dios
tiene muchas cualidades o muchas características para bendecir a su pueblo, ¿sí? Y Dios reparte un don permanentemente, es decir, continuamente, ¿sí? De sanidad, ¿sí? De milagros, de fe, los que estamos viendo esta mañana, en este momento, en esta reflexión, ¿sí? Y Dios es el que bendice con ese don de sanidad, ¿sí? Ese don se va a ver reflejado en la recuperación del enfermo, en la sanidad total de un enfermo, ¿sí? Pero vuelvo y digo, todos los creyentes podemos ser usados en un momento de sanidad, ¿sí? Eh, el individuo puede ser usado muchas veces, el que tiene don de sanidad puede ser usado permanentemente, pero tenemos que recordar que el que sana es Dios. Hay personas que han sido usadas en sanidad y empiezan a generar como un culto propio, como una adoración propia. Entonces las personas empiezan a buscar a esa persona, a ese creyente, y lo empiezan a ver como si fuera Dios. Y el que sana es Dios. Siempre las personas que tenemos un don, tenemos que recordar que lo que tenemos es por la obra y por la gracia de Dios en nuestras vidas, que eso no es propio, ¿sí? Que es por el poder del Espíritu Santo manifestándose a través de nosotros, de los creyentes, para deshacer enfermedades humanas, dolencias físicas, ¿sí? Si miran los evangelios, en Jesús se veían siempre los dones en permanente acción, sanidades, sanó a muchas personas, ¿sí? Hay sanidades físicas y hay sanidades espirituales. Hay enfermedades que no son enfermedades solo del cuerpo, sino que son enfermedades que son provenientes del alma. Hay enfermedades que son psicológicas, hay enfermedades que están solamente en el cuerpo, hay enfermedades que son problemas espirituales, problemas, situaciones del pasado, ataduras espirituales donde la persona necesita ser libre, necesita ser sanada espiritualmente. Hay enfermedades que son por causa de la falta del perdón, por la amargura, por el dolor. Entonces el cuerpo manifiesta esa enfermedad y es allí donde una oración generando ese don de sanidad traerá esa libertad. El tercer don es el obrar milagros, ¿sí? Y esto literalmente son obras de poder, ¿sí? Generalmente estos pueden entenderse como ejemplos de la intervención ordenada de Dios en las operaciones rutinarias de la naturaleza, de la vida, ¿sí? Un ejemplo es cuando Jesús anduvo sobre el mar o alimentó a 5,000 personas, ¿sí? Con 5 panes y 2 pequeños peces, Él hace una multiplicación de alimentos, ¿sí? Y genera una alimentación, dice la Biblia, que para más de 5,000 personas. Ese es un milagro que lo podemos ver en nuestras casas, cuando oramos por alimentos, cuando Dios multiplica el alimento, cuando oramos en medio de una necesidad por alguien y Dios respalda y trae esa bendición, ¿sí? El don de milagros es algo maravilloso porque nos permitiría ir en favor de muchas personas, de muchos necesitados, ¿sí? Entonces, hay algo interesante e importante, y es que cada creyente debe tratar de reconocer qué don tiene, qué le fue dado, ¿sí? Porque pensamos que hay personas que no han identificado si tienen un don del Espíritu Santo. Y si esa persona muere y no usó ese don, fue un desperdicio, porque ese don le fue entregado aquí en la tierra para traer beneficio a otras vidas. Cada uno de los dones cumple ese propósito, ¿sí? Ahora, no es bueno que busquemos a Dios para que nos dé un don. No, esa es la libertad de Dios. Tenemos que buscar a Dios es por amor, por el deseo de estar con Él, ¿sí? De estar en su presencia, de vivir en esa armonía. Y ya los dones Él los entregará a cada uno como el Espíritu Santo lo desee. Así que te invito a que hables con Dios y preguntes qué don ha puesto Dios en tu vida. Si tienes algún don, que lo empieces a reconocer, que lo empieces a ver, que empieces a descubrirlo y lo empieces a practicar.
para que pueda ser de bendición para otras personas. Muchas personas están necesitadas de una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Muchas personas están necesitadas de discernimiento de espíritus, de poder darles una palabra con donde ellos se den cuenta que están en una situación de atadura espiritual. Muchas personas necesitan ser usadas por Dios con mensajes en lenguas y que puedan interpretar esas lenguas. Muchas personas están necesitadas de una profecía, de una palabra que ya está revelada o de un mensaje específico de Dios. Hay personas esperando una bendición, y esa bendición Dios la puede haber puesto en tu vida. Entonces, resumiendo, los dones son 9, ¿sí? Son 9 cualidades, 9 regalos, 9 características que el Espíritu entrega conforme a su voluntad. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de la profecía, los dones de sanidades, los dones de hacer milagros y el don de fe. Esa es la reflexión que hemos podido hacer. Espero que te sea útil y que puedas encontrar la respuesta de Dios en cuanto a los dones en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza, por la palabra, por permitirnos reflexionar acerca de los dones. Los dones nos permiten servir y ayudar a otros. Ayúdanos, Señor, a reconocer si en nuestra vida depositaste un don o más de un don. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica y ser de bendición para otras personas, Señor. Bendigo tu vida, Señor Jesús. Bendigo tu Santo Espíritu. Bendigo al Padre Eterno. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y te pido que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor. Te bendigo a ti que me escuchas y bendigo tu casa, tu hogar y tu vida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Hasta una próxima. Bendiciones.